No cabe duda que el mundo ha cambiado, pero muchísimo en los últimos pocos años, pero muchísimo más todavía en estos últimos meses. Obviamente nosotros aquí en México lo sentimos porque tenemos un nuevo régimen de gobierno, una nueva forma de hacer las cosas, de pensar, y bueno, pues a veces nos estamos como acostumbrando o tratando de entender o celebrando o quejando, cada quien desde su trinchera ve las cosas de diferente manera. Pero en el mundo, lo que está pasando en el mundo, ¿nos afecta o no nos afecta? En este caso específico, esta guerrita que se aventó Trump contra China y China que le revira, ¿nos afecta o no nos afecta? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo entenderlo? Bueno, pues tengo un invitadazo, es el doctor Francisco Parra, quien es el director ejecutivo del Instituto Ortega y Gasset México. Bienvenido. Muchas gracias, Pita, por la invitación y No, poderme hombre. dirigir al auditorio del Ombligo de la Luna. Al contrario, muchas gracias. Ayer estaba platicando con mi hija, estábamos hablando de Trump y de cómo, a final de cuentas, a este cuate, pues la verdad es que todo le ha salido. O sea, es un gana porque gana. Y yo no sé si vaya a ser China el que le dé el revirón en la vida. ¿Por qué no nos cuentas un poco de qué se trata esta guerra? Sí, claro que sí, o que se lo vaya a cobrar a lo chino, ¿verdad? Y que no se espere el golpe y que obviamente el golpe sea también, si no letal, sí contundente. A ver, yo creo que, quisiera empezar por algo que tú comentaste ahora, de que todo le está saliendo a Trump. Yo creo que todo le está saliendo a Trump porque efectivamente hay en el mundo de las democracias, en el mundo de los estados de occidentales y en distintas regiones del mundo, hay un descontento muy generalizado de los ciudadanos. Él, al igual que otros políticos, y también incluyo de alguna manera el caso mexicano, esos políticos recurren a una serie de datos de identidad, ¿sí? A temas de identidad nacional, a orgullo nacional, a proteger una conducta patriótica, a proteger lo que se produce y lo que se hace en los países, ¿no? ¿Eso está mal? No, no está mal, pero también se debe de actuar con responsabilidad. Por ejemplo, si yo voy a defender mi país y voy a defender mi patria, pues no lo puedo hacer también apelando al racismo como hace Trump, ¿sí? Entonces, lo que ha hecho Trump en los últimos, digamos, en los últimos 4 años es apelar a esa grandeza de los Estados Unidos que él cree, y muchos ciudadanos estadounidenses creen, que se había perdido con los anteriores gobiernos, sobre todo los dos demócratas de Barack Obama, y la posibilidad de que un tercer mandato demócrata pues hubiera sido peor con Hillary Clinton. Ahí me gustaría hacer una pequeña pausita. Viví 5 años en Estados Unidos justo antes de que ganara Obama. Y claro, es que una cosa es que lo sepas porque lo oyes y otra cosa es que lo vivas, ¿no? Cuando uno vive América, Norteamérica, o es los Estados Unidos de Norteamérica, se da cuenta que de verdad ellos tienen un estilo de vida y un orgullo, son muy patriotas, ¿no? En este sentido de que son libres, pueden hacer lo que quieran, pueden presentarse en cualquier restaurante vestidos como sea y los van a dejar pasar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque ellos son americanos y por eso mismo se les abren las puertas, etcétera. Evidentemente sí, te pueden tratar bien y lo que sea, pero siempre hay un desprecio hacia gente de otros lugares, especialmente si tienen la piel de diferentes colores. Pues me costó mucho trabajo creer que en realidad ganara Barack Obama, porque yo veía como que un país que todavía no estaba preparado para tener a un negro, en el buen sentido de la palabra, como presidente. Y creo que de ahí entonces también mucho es esta sensación de este hombre que es un millonario, que es un rubio de ojos azules, que es un americano en toda la extensión de la palabra, ¿no? Sí. Y está apelando a esta parte de América primero y vamos a hacernos grandes otra vez y todo. Como que era muy encantador y le ha salido bien. Sí, le ha salido bien porque, digamos, él está cosechando, sí, lo que está sembrado. Lo que está sembrado es un descontento en los ciudadanos. Sobre todo, por ejemplo, yo creo que no ha habido, así como los académicos no pudieron predecir exactamente cuándo iba a caer el muro de Berlín,
y cuando después iba a colapsar la Unión Soviética. Creo que también aquí hay una ausencia de estudios que le vayan dando al académico o al político o al comentócrata la pausa para ir entendiendo estos cambios de las distintas generaciones. Mira, ¿en qué coinciden los agricultores de Ohio o de Indiana con los agricultores de Toulouse o con los agricultores de Italia? Pues que no les interesa el medio ambiente, que detestan la migración porque creen que les afecta, que no tienen por qué apoyar, por ejemplo, derechos de las minorías o de diversidad sexual, que menos les pueden imponer a ellos impuestos para pagar impuestos ecológicos o para pagar la política ecológica, para pagar la política de atención a las minorías o de también completar los servicios sociales, por ejemplo, a quien quiera cambiarse de sexo, al que quiera practicar un aborto, es decir, que sea la atención pública que cubra esos gastos. Entonces no están dispuestos a ellos. Entonces sí hay, pues, obviamente, una reacción conservadora en ese sentido que hace clic con lo que propone, con lo que dice Trump. Que en este momento empezamos a ver voces similares, o habíamos empezado a escuchar voces similares aquí en México, en el sentido de, primero, denle de comer a los mexicanos que no tienen comida, y después andan viendo si le dan a los extranjeros. Claro, con el conflicto del fenómeno migratorio, en el que obviamente sí estamos obligados, y eso ha sido así, aunque no se reconozca por parte del gobierno mexicano, a no solamente contener esa migración, sino intentar hacer algo con Centroamérica. Entonces, pues estos son más que paliativos, ¿eh? Esto nada más es para justificar de alguna manera esa actitud, verse también humanistas, porque por un lado estás dando palos con la Guardia Nacional deteniendo migrantes y por el otro lado te ves un poco más humanista llevando, digámoslo así, desarrollo a Centroamérica. Pero bueno, eso, digo, comparado los niveles que se manejan en migración, inmigración irregular, no nada tiene que ver con las cantidades de los dineros que se manejan en esta ayuda. Pero efectivamente la gente dice, bueno, ¿por qué llevar el desarrollo, por qué llevar inversión a Centroamérica si cuando hace falta es aquí? Igual también ocurre con los temas de los atentados en El Paso, ¿no? Es decir, sí, nos ponemos bastante dignos y exigentes en demandar una solución, pero no se dice mucho respecto de los de Uruapan, ¿no? Claro, a ver, la diferencia es que aquí Trump no lleva nada a ninguna parte, ni quiere darle nada a nadie, ¿no? Y entonces ya se agarró esta guerrita con China, Sí. que yo no sé si le va a salir bien o no le va a salir bien. Te puedo decir que le va a salir bien o le va a salir mal si sale reelecto. Es decir, hay que entender la guerra comercial mucho más allá de que efectivamente existe, que efectivamente es real, decir que el principal competidor de los Estados Unidos no es ni la Unión Europea ni tampoco Rusia, nadie salvo China es su verdadero competidor. Sí hay una guerra comercial por los mercados y sobre todo por los mercados tanto para consumidores como los mercados para proveerse de materia prima. Es decir, en este caso, Trump dice, sí, pues te voy a poner aranceles a todo, lo que quiere decir que ahora importar las mercancías chinas va a salir más caro y le contestan con, pues sí, pero ¿qué crees? Vamos a devaluar nuestra moneda. ¿Cómo puede darse esto y que funcione? A ver, se puede dar porque obviamente se trata de los dos gigantes, ¿sí? Es decir, si nos ubicamos en la Guerra Fría, por ejemplo, cuando era la guerra militar y nuclear entre la Unión Soviética y Estados Unidos, el juego era de la persuasión, es decir, yo avanzo una casilla, tú avanzas dos y luego nos contenemos y luego nos detenemos y luego vemos cómo resolvemos. Mientras tanto, tensamos la relación y tensamos al mundo en lo general a llevarlo al colapso. Creo que igual como no se oprimió jamás el botón rojo de las bombas nucleares, en este caso la guerra comercial pues es un estira y afloja entre ellos para intentar sacar la mayor tajada y para su beneficio. ¿En dónde va a parar? Porque hablaban, esta guerra comercial va a durar hasta 2035. Yo no lo creo. Yo creo que sí que es verdad que hay decisiones que se van tomando y que luego después sobre la marcha se van corrigiendo y se va midiendo hasta dónde es capaz o hasta dónde se puede llegar.
Por ejemplo, ellos en la guerra de los aranceles, sobre todo de los aranceles a los productos chinos, y también, pero al mismo tiempo, por ejemplo, la amenaza de China de no comprar granos de todo el medio oeste estadounidense, pues bueno, podemos decir que entre esas amenazas se empatan. Oye, ¿sí? pero ayer ya Trump reculó en una parte, ¿no? En celulares Claro, y... sí, por ejemplo, se levantó finalmente la veda, digamos, con el gigante Huawei, ¿sí? Para que se pudiesen ahora las empresas estadounidenses pues continuar con los contratos que ya tenían firmados. Entonces, a ver, también en junio, que se realizó la cumbre en Osaka, también se limaron de alguna manera las asperezas, ¿no? Ahí entre Xi Jinping y Trump pues, se fumaron la pipa de la paz, pero una pipa de la paz permanente. Una vez que cada uno llegó a su país, pues empezó otra vez con esta guerra. Y por ejemplo, no es de ninguna manera fortuito lo que está pasando en Hong Kong, tampoco lo que está pasando en Taiwán, porque son de las cosas que, digamos, como simples ciudadanos del mundo no somos capaces de observar porque están muy lejanas a nosotros. Tanto así que las decisiones que se toman por parte de los gobernantes, pues nunca sabemos realmente qué pasó porque no estuvimos ahí presentes, como no venga alguien y nos cuente que haya estado ahí, que revele lo que haya ocurrido en el interior. Pero tampoco sabemos cómo actúan los servicios secretos, la inteligencia, en dónde promueven conflictos, en dónde promueven manifestaciones, y esto es parte de esa guerra. Es que yo creo que a la gente común nos cuesta todavía entender que se inventen conflictos porque conviene económicamente para producir más armamento o no sé qué, o para vender más granos para que los tengan guardados. Como que a uno no Claro, le entra. pero aquí lo que yo sí creo que sí es bien importante entender es que efectivamente yo creo que la primera potencia mundial es de los Estados Unidos. Y tiene un rol en cuanto a mantener esa hegemonía y también en mantener, digamos, ese liderazgo a nivel global. China no pretende eso. China es como comúnmente conocemos a las comunidades chinas en distintos países. Son calladas, son trabajadoras, mientras sigan vendiendo, sigan ganando, a ellos les da poco o casi nada igual que la gente se vista como los chinos, que la gente se pinte como los chinos, que la gente cante como los chinos. No, es decir, ellos no están por una hegemonía global cultural, ellos están por vender sus productos y verse beneficiados en eso. Y eso es una gran diferencia con los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos intentar armonizar todo eso para un presidente es complejo, porque son muchos factores. En China no, en China es monolítica, China no tiene ciudadanos, pues tiene ciudadanos, digamos, de invitados de piedra. Estados Unidos no, Estados Unidos es diferente, también la presión de muchos sectores en Estados Unidos, si bien ahora no lo vemos, creo que sí existen, cosa que no ocurre en China. Ok, pero ¿podría cambiar esta forma de ser de China? A ver, China yo creo que sí sufre, el crecimiento económico en China ha provocado que la gente también en China abra los ojos al mundo y también le interese vivir de una manera diferente a como se había estado acostumbrada. Es que de hecho ya se ven a muchos chinos turisteando por el mundo y como traen mucho dinero son bienvenidos en todas partes, ¿no? Y el tema y va por ahí, es decir, mientras... ¿En qué coinciden tanto Trump como China, o en este caso Xi Jinping, en que no les interesan los derechos humanos ni les interesa la democracia? O sea, les interesa vender y les interesa el comercio. Que eso hubiese sido distinto para un presidente en Estados Unidos de corte demócrata, que sí se le hubiera exigido un poco más. En este caso, no hay diferencia. Déjanos hacer una pausa. Es el doctor Francisco Parra, es el director ejecutivo del Instituto Ortega y Gasset México. Cuando regresamos a esta pausa vemos cómo nos afecta a nosotros, si es que nos afecta. Claro. Estamos platicando con el doctor Francisco Parra, él es el director ejecutivo del Instituto Ortega y Gasset, sobre este conflicto, esta guerra comercial Estados Unidos-China. Y ahorita en lo que estábamos en la pausa, le comentaba, doctor, que entre los opinólogos, entre los estudiosos, investigadores, hay algunos que dicen, si esto se recrudece, gana China. Y yo me quedé pensando, ¿podría ser que ganara China porque por lo mismo
que no tienen esta cosa de yo soy chino, sino que son más sencillos y más humildes en ese sentido, ¿podrían ganar más? Yo creo que sí podrían ganar, pero yo creo que es más bien quién pierde. Y yo creo que si ganan los chinos de esa manera o gana Estados Unidos de esa manera, los que perdemos son el resto del mundo. Creo que ese es lo más trágico y preocupante, porque sí, la verdad es que esta guerra comercial sí afecta al resto de las economías. Solamente falta ver el día que ellos devaluaron el yuan después de muchos años de no hacerlo, el impacto inmediato en las economías y en las bolsas del resto de los países fue evidente. También es verdad que, por ejemplo, toda la estrategia de China de entrar a Europa con este proyecto de reactivar la antigua ruta de la seda y que Alemania y que Francia y que Italia ya hicieron acuerdos este mismo año con China para verse beneficiados de esa inversión China en Europa. Creo que esto sí prende las alarmas, obviamente, en Estados Unidos, y es normal que la respuesta de él sea en esa lógica de realidad de Trump, ¿no? Sea lógico. Es que lo que pasa es que Trump se la pasa amenazando a todo el mundo y despreciando a todo el mundo. Entonces, de repente, tal vez sí sea así como de, pues no te preocupes, Trump. O sea, no me saques la lengua más, me voy a poner a negociar de este otro lado. Claro. A ver, yo creo que el tema es a ver, si hacemos una analogía, podemos decir que el tema de Trump, como bien comentabas hace rato, le ha salido bien, incluso en el tema de México. Por ejemplo, el tema migratorio dijo que iba a poner un muro, no le salió, pero sí cumplió a su electorado diciendo que México iba a pagar por eso. Se le llena la boca todos los días diciendo que hay 27,000 soldados custodiando la frontera. ¿Cómo nos afecta a nuestro país, a los mexicanos, esta guerrita comercial? Creo que ya lo hemos visto desde hace ya tiempo, en el que el gobierno mexicano no lo reconoce, y en esta cuestión del complot, que cuando se dice es que es una teoría del complot y eso nunca se puede probar, creo que la contención de la inversión china, por ejemplo, en México, sí está condicionada por ese bloqueo que impone Estados Unidos desde hace años. Es decir, China hubiese podido invertir mucho más en México y estar más presente en infraestructura, por ejemplo, donde ellos son, digamos, punta de lanza de la tecnología. Es decir, no existe en el mundo ningún tren que circule a la velocidad que circula en China y encima que levite, ¿sí? Es decir, no va ni siquiera sobre rieles, sino que levite. Ahora, la estructura de puertos, el mismo interés de ellos en algún momento por invertir en un canal como el de Panamá que fuese alternativo en el istmo de Tehuantepec, todo eso ha sido contenido y no lo sabemos ni lo vamos a saber los mexicanos tal vez en mucho tiempo, pero sí ha sido contenido de alguna manera por la política exterior de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido nos afecta, sí, claro, porque nosotros pudiésemos haber apostado por una diversificación de nuestras relaciones internacionales y decir, no solamente voy a voltear a ver hacia el norte, hacia Canadá y hacia Estados Unidos, sino voy a diversificar, y no nos dejan, ¿sí? No nos dicen que no nos dejan, pero tampoco nos avisan que no nos van a dejar. Simple y sencillamente, por alguna razón, digamos, coincidente, esas inversiones o ese interés se cae y no sabemos por qué se cayó. Ahora, por el otro lado, digamos, en la economía, a nivel microeconomía, a nivel del bolsillo de los ciudadanos, pues también se ve afectada porque, obvio, hay un sinnúmero de precios y de productos chinos que están en el mercado mexicano. Mira, es increíble. Ni siquiera la banca china se ha podido instalar en México cuando ya está en casi la mayoría de los países del mundo. Y es una banca que es muy potente, que existe en Europa como banca incluso de desarrollo y que está presente incluso en Brasil, en Argentina y en otros países. Y aquí, desafortunadamente, o bueno, por estas cosas del destino, no está. Ahora bien, sí afectan los precios, sí afectarían la inflación también, es decir, toda esta guerra de divisas, obvio, pero si te fijas, el grueso de la
el grueso de la inversión china en México está más enfocada a eso, ¿no? A ese tipo de productos más de consumo y no tanto de infraestructura ni de grandes obras, ¿sí? Entonces, sí se vería afectado porque obviamente está todo interconectado. ¿Qué crees? ¿Crees que vaya a acabar pronto? ¿Crees que se vaya a recrudecer? Yo creo que, vuelvo a repetir, yo creo que depende de la reelección de Trump. Pero Sí, digo, hasta ahorita sí. podríamos decir que Trump tiene un 95% para ganar las elecciones. Sí, es decir, si al día de hoy fuera las elecciones, ganaría Trump y le habría ayudado su guerra contra México o su ataque a México y también el ataque o ese enfrentamiento con China. Obvio, lo que pasa es de que a diferencia, digamos, es que nadie es imbatible. Es decir, el tema con México, la relación tan agresiva de Trump con México puede traerle consecuencias negativas. Pero hacer lo mismo, intentar hacer lo mismo con China y estirar la cuerda tanto, tensar la cuerda con China, sí es doblemente peligroso para Trump y para los Estados Unidos y para la economía mundial. Por lo tanto, los mexicanos comunes como el Alex y yo, ¿tendríamos que preocuparnos de algo? Sí, tendríamos que preocuparnos porque obviamente si esta guerra sigue y sigue la guerra de los aranceles y utiliza a China, es decir, todo lo que le vaya fallando en su política agresiva con China, pues dirigirá la mirada hacia otros y nosotros somos, digamos, Los que estamos los que juntitos. estamos juntitos y obviamente entre peor vaya la relación de Trump con China, creo que nos atacará más a nosotros porque si somos tanto los chinos como el terrorismo, como Venezuela o como la migración mexicana o los cárteles de la droga mexicana, somos obviamente algo que utiliza recurrentemente para llegar a su electorado y conseguir lo que quiere. Claro, pues lo que está preparando ahorita es serio, o sea, quitarle la residencia, digamos, a aquellas personas que le están costando a Estados Unidos, porque lo que es un hecho es que si tú llegas a Estados Unidos, por ejemplo, estás embarazada, tengas papeles o no tengas papeles, te tienen que atender, van a hacer bien tu hijo, etcétera, etcétera. No quieren eso. O sea, no quieren seguir dando stamps, no quieren seguir dando el famoso welfare, ¿no? No quieren seguir dando servicios médicos. Tienen su punto de razón, ¿no? Y yo creo que eso sí le va a pegar a mucha gente. Sí, la diferencia está en que ese descontento, ¿quién lo cacha? Al día de hoy, ese descontento, no hay una figura dentro del Partido Demócrata que pueda ir como recolectando todo ese descontento. Y al final del día pasa lo mismo que en otras democracias. Es decir, el voto realmente duro, el voto que sí sale a las urnas el día de la elección, es el voto conservador. Ese siempre no te va a fallar. Pero ese ya lo trae, ¿no? Y ese ya lo trae. Pero mientras no se active el otro, el del descontento, porque los descontentos no ven una figura o no ven algo hacia dónde dirigirse, pues obviamente no se activa. Claro. Entonces, entonces no se compensa ni se equilibra, con lo cual seguirían ganando las elecciones. Bueno, pues creo que un panorama que nos hace entender un poco más esta situación en este momento que le pega al mundo. Y sé que ya van a empezar con los doctorados y las maestrías en el Instituto Ortega y Gasset. Así es, sí, gracias por permitirme hablar de eso. Sí, comenzamos, ya está abierta la convocatoria para las maestrías en gobierno, en relaciones internacionales, en los que se abordan estos temas, también en la maestría en comunicación, la maestría en educación y la maestría en políticas públicas. Tenemos 5 maestrías que empiezan en enero de 2020 y ya ya están abiertas las inscripciones para que la gente se acerque y que pueda preguntar por horarios, precios, programas y todo. Buenísimo. ¿Una página o algo para sí, que es www.ortegaygasset.mx.
Y otra cosa importante, Pita, tenemos nosotros, somos institución evaluadora. Como institución evaluadora nosotros podemos certificar estudios de licenciatura en Gobierno y Administración Pública. Para todos aquellos que estén interesados en completar su titulación de licenciatura en Gobierno y Administración Pública, esta es una oportunidad muy buena con títulos obviamente oficiales de la SEP. Buenísimo. El instituto evalúa, la SEP da el título. Ah, ok, buenísimo. Bueno, pues entonces ya saben, busquemos a Ortega y Gasset. Doctor, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y siempre es un placer estar por aquí. Es el doctor Francisco Parra y él es el director ejecutivo justamente del Instituto Ortega y Gasset México. Gracias.